de estas reuniones pues podamos como que tener pues mayor interacción entre todos. Pero entonces, como... Profe, eso está muy bien porque yo he esperado todas las clases. Ya Sí, yo me he preguntado qué han, qué han presentado y todo eso. sí. Entonces yo he esperado estas clases. No, me alegra mucho oír eso, pero fíjate que no te has perdido de mucho porque las dos clases anteriores hicimos la sesión 4, tú te has quedado más o menos en la sesión 3 y la sesión 4 pues tuvimos que, digamos de alguna manera, como hacerla en dos clases diferentes porque todos los chicos no vinieron. Entonces, contigo hoy vamos a hacer la sesión 4 para que la siguiente sesión, pues ya todos estemos en la sesión número 5. Bueno, entonces, el ejercicio que te vamos a plantear ahora hoy es muy sencillo, pero déjame yo busco una cosita por acá. Y ya empezamos con la actividad. Daniel, ¿puede ir explicándole un poquito lo que vamos a hacer hoy? Sí, bueno, yo estoy pasándote un link por el chat para que mires. Ahí está la guía, más o menos de lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, Entonces, hoy lo que te vamos a... Ajá, sí, hoy lo que... Ajá, exacto. Hoy lo que te vamos a plantear a ti es una actividad que básicamente consiste en hacer un viaje, digamos, a lo largo de todas estas sesiones hemos hecho un viaje a través de las historias, ¿sabes? Y cómo las historias reflejan eh, cómo se han construido los pueblos y cómo las personas construyen su propia identidad y su propia forma de ver la vida a través de esas historias. Esas historias que te hemos contado precisamente son del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y quizás no hemos tenido la oportunidad de ir allá, pero hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a conocer que las diferentes rutas que tenemos para llegar allá y cómo a través de esas rutas pues, podemos empezar a conocer un poquito más el territorio. Entonces, en esta primera parte tenemos dos rutas. Una, para llegar a San Andrés, para llegar al archipiélago de San Andrés, podemos ir desde Bogotá a Cartagena en bus y en Cartagena podemos tomar un barco hasta el archipiélago de San Andrés. La segunda ruta que tenemos es desde Bogotá a San Andrés directamente en avión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ruta vamos a tomar hoy? Esa ruta va a estar dada a la suerte, o la suerte va a decidir qué ruta vas a tomar. Entonces aquí tenemos unos dados. Estos dados van a decidir si tomas la ruta número uno, que es la ruta de Bogotá-Cartagena, San Andrés, o la ruta de Bogotá-San Andrés directamente. Entonces, el número par, si sacas número par, significa que tomarás la ruta número uno, y si tomas, y si por el contrario sacas un número impar, será la ruta número dos la que vas a tomar. Entonces, antes de darle vuelta a los dados, ¿qué ruta prefieres, la uno o la dos? Puedes escribirlo. Prefiero lados. Bueno, entonces acuérdate que la ruta número 2 es el número impar. Entonces vamos a ver, Ajá. vamos a ver, vamos a ver. Uno, dos, fue. Bueno, Creo. creo que La fue uno salió. número impar, o sea, te vas en avión directamente. Entonces, esta ruta va a ser la ruta que vas a tomar para llegar a San Andrés. Este, antes de subirnos y de embarcarnos a este viaje, que nos va a llevar a conocer todo ese territorio del cual hemos hablado durante las historias, al llegar allá, al llegar al archipiélago, al llegar a un cierto lugar que tenemos preparado, vas a tener que, digamos, desarrollar o enfrentarte a ciertos retos. Para enfrentarte a esos retos, tenemos tres combos. Estos combos te ayudarán a superar esos retos de una manera. Entonces, tenemos tres combos. Te voy a leer el primero. En el primer combo tenemos fósforos y gasolina. En el segundo combo tenemos un machete y una pala. Y en el tercer combo, nylon para pescar, gancho y una carnada.
¿Cuál de esos 3 combos tú prefieres? ¿Te los vuelvo a leer? ¿O prefieres? Sí, señor, porque no entendí el tercero. Ok. El primer combo son fósforos y gasolina. Fósforos y gasolina es el primer combo. En el segundo combo tenemos machete, una peinilla con la que cortas pasto, que cortas, no sé, palos, no sé, madera, y una pala. Y el tercer combo necesitas un nylon para pescar, un gancho y una carnada. Generalmente para pescar en el archipiélago vas a necesitar esos 3 elementos juntos. Entonces, ¿cuál de estos 3 elementos tú escoges? Y el ¿Cuál de estos tres? tercero, El tercero, mi amor. el tercero. Ok, muy bien. El tercer combo va a ser la herramienta que vas a utilizar eh, durante este recorrido, digamos, o durante este reto que te vas a enfrentar. Ajá, listo. Entonces, bueno, una vez tenemos el combo y una vez tenemos la ruta Profe, que vamos a una hacer, pregunta, espérate. dime. Es que lo puedes repetir lo que dijiste ahorita porque es que en el primer piso ellos no hacen nada y ponen música y todo eso y no me dejan, y películas y todo eso y a todo volumen, entonces no te escuché. Dale. Te vuelvo a repetir. Ya tenemos la ruta que va a ser la segunda ruta, que es desde Bogotá a San Andrés en avión. Y ya tenemos el combo. Tu combo es el número 3, que es el nylon para pescar, el gancho y la carnada. Esta carnada y digamos, este combo lo vas a utilizar una vez lleguemos allá al archipiélago. Pero por ahora nos vamos a subir ese avión y vamos a despegar en ese avión y este vuelo va a durar 2 horas, 1 hora y 50 minutos va a durar este vuelo. Entonces te vas a volver a echar tu cinturón, eh, vas a escuchar atentamente las instrucciones que tengas de seguridad y nos vamos a embarcar a este viaje. En este viaje vas a poder ver cómo las cosas desde arriba se ven muy diferentes, vas a poder pasar por todas las montañas que tenemos acá y vamos a empezar a llegar a San Andrés directamente, al aeropuerto de San Andrés. Bueno, generalmente, cuando llegamos al aeropuerto de San Andrés, la idea es que no nos quedemos en San Andrés y que vayamos a Providencia, pero mientras tanto, tú vas a imaginarte y vas a empezar a ver, y estas preguntas las vas a tener que responder ahorita más tardecito, pero quiero que las vayas pensando y es, ¿qué idioma hablan las personas? Ya estamos en San Andrés, ya hemos llegado. Profe. Dime. Es que hablaste muy bajito, es lo que me ibas a decir. Listo. De algo así, de algo, es que no te escuché. Listo. Voy a tratar de hablar un poquito más duro. Fíjate, cuando tomamos el avión a San Andrés, vamos a llegar al aeropuerto de San Andrés. En el aeropuerto de San Andrés nos vamos a quedar, pero la idea es que vayamos a Providencia. Providencia es otra de estas islas que conforman el archipiélago. Porque acuérdate que un archipiélago es digamos, el conjunto de islas que quedan muy cercanas entre una y otra, ¿verdad? Entonces, esas islas del archipiélago son San Andrés, son Providencia y son Santa Catalina. En ese sentido, cuando ya hayamos llegado a San Andrés, la idea es que vayamos a Providencia. Pero antes de llegar a Providencia, quiero que hagas el ejercicio de imaginarte y de mirar lo que está a tu alrededor. ¿Cómo es el lugar en el que estás? ¿No? Entonces, estás en San Andrés y ¿cuál es el idioma que las personas hablan? Estas preguntas no las vas a responder ahorita, sino las vas a responder ahorita un poquito más adelante, pero quiero que vayas imaginándote eso, ¿no? Entonces, ¿qué idioma hablan las personas del archipiélago? ¿Cómo están vestidas las personas del archipiélago? Y cómo es el lugar donde viven. Pero estas preguntas las vas a responder un poquito más adelante, sino que quiero que las vayas pensando. La cosa, bueno, la cuestión es que ya estamos en San Andrés y tenemos que llegar a Providencia. ¿Cómo crees tú, Isabela, que se llega desde San Andrés hasta Providencia? ¿Qué transporte tomamos? ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cómo crees que se En llega? un barco.
En barco puede ser, sí, en barco. Sí, mira que sí se puede porque uno puede ir a una cosa, a varias cosas con agua y se pueden ir ellos mismos. Claro, bueno, entonces Barcos. claro, eso es una posibilidad que tenemos. ¿Y cuánto tiempo crees que O en dura? canoa. En canoa, bueno, en canoa puede ser, tomaría un poquito más de tiempo, pero sí, puede ser en canoa. Esto muy bien. Ajá. ¿Y cuánto tiempo crees que se demora de llegar de un lugar a otro? Desde San Andrés hasta Providencia. Una hora. ¿Una hora puede ser? Bueno, Sí, vamos a una ver. hora. Ajá, vamos a ver si Daniel se acuerda cómo llegamos cómo llegamos de San Andrés hasta Providencia. Daniel, ¿nos puede dar una pista por ahí? Bueno, No sé, pero para llegar de San Andrés a Providencia en barco, nos demoraremos alrededor de 6 horas si llegamos en un barco de carga. O sea, un barco que lleva cosas, que es un barco grande, porque tenemos que esperar a que llegue a San Andrés y en San Andrés descarga para luego pasar a Providencia. Si es un barco de pasajeros, dura 2 horas, solamente 2 horas, entonces la diferencia es de 4 horas, es grande. Si es en avión o en avioneta, porque solamente llegan avionetas, hasta Providencia, por su tamaño, se demoraría más o menos 15, de 15 a 25 minutos. Ujú, Entonces, es más o menos el proceso. claro. Entonces, la idea es que aquí tú tomes alguna de esas dos rutas, porque esas dos rutas definirán lo que tú vas a hacer, el siguiente paso que vas a hacer allá. Entonces, en avioneta. ajá, vamos a decidir, vamos a ver. Entonces, si sacas un número par, te irás en catamarán, o si sacas un número impar, te irás en avioneta. Entonces, vamos a ver. ¿Qué quieres, número par o número impar? Recuerda, número En par par. es en barco, Número pares. número par es Sí, barco, número impar es avioneta. ¿Listo? Vamos a ver. pares. ¿Impar o impar? Impar es la avioneta. Ajá, impar es la avioneta, par es el barco. Entonces, vamos a tirar. Impar. Ah, impar. Impar es la avioneta, ¿verdad? Sí. Ok, entonces nos vamos en esta avioneta y lo mismo. Vamos a abrocharnos los cinturones. Acuérdate que el aeropuerto de Providencia es muy pequeño, entonces no permite, digamos, como barcos súper grandes. Entonces la idea es que en este viaje, en esta avioneta, pues nos demoremos como alrededor de 15 minutos, 10 minutos, no es tan largo el viaje. Bueno, entonces, ¿te acuerdas que teníamos unas preguntas antes de llegar a San Andrés y que te dijimos que las pensaras, por favor? Entonces, ya llegamos a Providencia y Sí, señor. vamos a caminar por toda Providencia. Acuérdate que Providencia es una isla. Entonces, Providencia está llena de árboles y está rodeada por el mar. Y este Ah, mar, y también palmeras. Si ajá, es una isla, tiene sí, palmeras, ¿qué te tiene puedes encontrar en esta isla? arena, tiene arena, tiene cocos encima de las palmeras. Ajá, muy bien. Es que en una película yo me vi todo eso y pues se me quedó en la cabeza. ¿Cómo se llama la película? Es que La casi... que se la pasa cantando la canción. Porque ¿Cuál? hay una película muy interesante, no sé si es la misma que yo vi o que La de estaba Moana. intentando ver porque no la No, encontré, que se llama El Día de Moana. la Cabra. Es Pero la de Moana, profe. dime, Esa película es muy linda. La de ajá, Moana y ahí salen cocos, arena. ya. Pero es sobre San Andrés o sobre No, otro lugar? es que cuando estábamos investigando, bueno, la tarea para el collage, pues yo aquí no Ujú, tengo revistas, entonces nos tocó buscar por internet para imprimir las imágenes ujú. y ella decía, ay, parece la isla de Moana, parece el mar de Mm, Moana, pero Moana es una película de niños de Disney. claro. Y acuérdate que no todas las islas son iguales, Sí, casi. porque, ajá, pero Sí. tienen particularidad, Y sí. también hay peces.
Ujú. Ajá. Peces. También hay un poco a los alrededores a los alrededores hay. Pero porque se me olvidó que lo que hay en los Deja alrededores. hablar al profe mientras que te... No, no te preocupes, no te preocupes. La idea, sí, obviamente hay peces, hay cocos, hay palmeras, y son todas estas cosas en las que tú te vas a fijar. Particularmente el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina como que tiene una cultura muy rica, una forma de comportarse y de ver la vida que es muy interesante, porque la manera como está construida y cómo se construyó es diferente de la manera como se ha construido el resto, digamos, del territorio colombiano. Es muy, muy diverso. Así como Colombia es tan diversa y tan diferente una de otra, así mismo es el archipiélago y las personas que habitan este lugar. Entonces, estás caminando por Providencia, entonces ves las palmeras, ves el mar a un lado, ves los peces y ves también las personas que habitan este lugar. ¿Qué idioma crees que hablan las personas del archipiélago? Imagínatelo hablando entre unos y otros. ¿Qué idioma están hablando en ese momento? Profe, usted ya no lo habíamos dicho, pero yo no me acuerdo. No, no, no Ni importa. yo No, no probé. importa, lo primero que se te venga a la mente. Era una mezcla entre inglés y francés, ¿Francés? Ujú. Era una mezcla de inglés y francés. pero como tal el nombre no me acuerdo. Es el criol o el criollo en español, pero generalmente se le llama el criol. El criol es muy, muy interesante porque resulta que es la lengua materna de ellos. Nosotros tenemos como lengua materna el español y nos comunicamos en español, pero la lengua en que ellos se comunican es el criol. Y este criol, hay una cosa muy interesante con los idiomas, y es que una cosa es el idioma en el que nos comunicamos por necesidad o porque así lo exigen, digamos, las condiciones del lugar. Una cosa es el idioma con el que nos comunicamos y otra cosa es el idioma materno, que es el idioma con el que sentimos y con el que pensamos. Nosotros pensamos en español, nosotros sentimos en español, pero las personas del archipiélago como Canicha, que no pudo estar hoy, ella piensa y siente en criollo. Entonces la manera como las personas y las sociedades y los grupos de personas se van construyendo alrededor de un idioma define o es muy importante para definir cómo es su cultura y cómo es su forma de ver la vida. Al criol es como tú bien lo dices, es una mezcla entre español, entre inglés y es entre francés, pero resulta que es... En Francia, no español, profe. Sí, inglés. Pongan cuidado. Exacto, exacto, es una mezcla entre muchos idiomas y es porque a esta isla llegaron personas de Inglaterra, llegaron personas de España, llegaron personas de Jamaica, de estas islas que quedan cerquita y este idioma se construye principalmente porque es que cuando digamos, las personas de Inglaterra, que eran estas personas blancas, llegaron con esclavos africanos, llegaron a la isla y se instalaron en este territorio y las personas, digamos, en esclavitud necesitaban un idioma para confundir a esos esclavizadores, a esas personas blancas que estaban esclavizándolos. Entonces, para confundirlos, crearon este idioma que es el criollo, para que no los entendieran, ¿no? Para que esas personas que los tenían así como dominados y como sin ninguna condición de vida, ¿m? Por eso crearon ese idioma y por eso es tan rico este idioma, porque es que se va construyendo a partir de una necesidad y a partir de una propia forma de ver la vida. Y por eso es que el criol es tan importante. Por eso es que es muy, muy, muy interesante tener en cuenta que el criol y sobre todo nuestro propio idioma define todo lo que somos, define en gran parte todo lo que vamos a hacer en nuestra vida, define nuestra propia identidad. Así que eso es un factor muy importante, el criol. El criol es un elemento muy importante, ¿sabes? En segundo lugar, ya que tenemos claro que es el criol, el idioma que hablan allá las personas, ¿cómo crees que están vestidas las personas del archipiélago? ¿Qué ropa usan? No sé, qué tipo de atuendos, de ropa utilizan las personas del archipiélago.
tal vez, profe, Ujú, tal vez se hicieron como la ropa de una película, ujú, que tal vez se, tal vez la hicieron con hojas, ujú. tal vez se la hicieron con hojas de palmera. Ok. Eso es lo, bueno, bueno, muy bien, muy interesante. Ajá, ok. ¿Y cómo es el lugar donde viven esas personas? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo están construidas los lugares donde ellos viven? Ya sé cómo. Tal vez hicieron las casas como yo he visto en varias, tal vez con palos, De madera, tal puede vez ser. de madera. Ujú, ok, puede ser de madera. Ok, muy bien. Entonces, es interesante que nosotros vayamos conociendo e imaginándonos el lugar porque en algún momento vamos a conocer más a fondo y vamos a mirar como con nuestros propios ojos eh, mm, a través de algunas actividades que tenemos preparadas cómo es realmente el lugar allá. Entonces es interesante saber cómo, en principio, cómo pensamos nosotros de un cierto lugar. Bueno, estamos en Providencia, ya caminamos, ya conocimos el lugar, ya Pero miramos no a me las dejas personas. apagar un momento la cámara, es que mi mamá se va a salir y Dale, dale, yo te sigo hablando desde acá. Sigue hablando, no hay problema. Dale, dale. Entonces, para la siguiente sesión o para la siguiente parte de la actividad de hoy, tenemos tenemos que ir estamos en Providencia y tenemos que ir a la isla de Santa Catalina. Daniel nos puede explicar cómo llegamos a la isla de Santa Catalina y de pronto si Isabela sabe cómo llegamos de un lugar a otro. Entonces, Daniel, ¿me ayuda con esa parte, por favor? Bueno, para llegar a la isla de Santa Catalina, tenemos que hacer dos cosas. Pero sí, Primero, señor, sí, lo que le iba a decir es que de pronto Isabela sabía, de pronto usted le puede preguntar a ella cómo llegamos allá. sí, Isabela, ¿tú sabes cómo se llega de Providencia a Santa Catalina? Isabela, barco, profe, ok, Bueno, en barco, ¿en qué más? ¿Qué más llegamos? en una canoa, en un avión. Ok, una canoa, un avión. Ok, vamos a ver cómo vamos a llegar a Santa Catalina. Para llegar a Santa Catalina, primero tenemos que llegar primero al aeropuerto de Providencia, en caso de que lleguemos en avioneta. En caso de que hubiéramos llegado en barco, hubiéramos llegado al muelle. Cuando estemos en el aeropuerto de Providencia, nos desplazaremos, nos moveremos hasta en la parte norte de la isla, donde queda el centro o la zona urbana, la zona donde hay más casas, más edificios de la isla de Providencia. Ahí encontraremos un puente que se llama el Puente de los Enamorados. Es muy importante este puente porque es la única forma de desplazamiento ir por tierra. Tú puedes ir, es un puente peatonal, tú puedes pasarlo caminando. Y ujú. la otra forma es como tú dices, tú puedes llegar en canoa, porque antes de que se construyera este puente de los enamorados, que mi compañero ya lo va a mostrar, los ancestros lo pasaban las islas por medio de las canoas, era el principal medio. Este es el puente, como lo podemos observar. Espérate, ya lo muestro un poquito más para ver si lo puedo. Acá está. Entonces, ¿a qué viene Resulta. esto? ¿A qué viene esto? El puente, Listo, profe, ya lo vi. Lo veo en dos formas. Ajá, mira, sí,
Para cruzar de una isla a otra, ¿sabías tú que solamente tenemos que cruzar un puente? ¿Cómo es Sí, eso eso es lo que posible? yo suponía. Y Ajá, ¿y sabes también por qué? en la otra página, o sea, es la más grande, ya veo el puente con 2 personas y en las otras 2 veo un barco, varias canoas. Claro, fíjate, es muy interesante, es muy chévere cómo se puede cruzar desde un lugar a otro sin tener, digamos, podemos cruzar en barco, sí, pero podemos cruzar también, digamos, a pie y solamente dura como 5 minutos. ¿Sabías tú, por ejemplo, o sabes por qué se llama el Puente de los Enamorados? No, Resulta que cuando se construyó el puente, aquí era el sitio donde las parejas, digamos, de novios y así, se venían a encontrar. Entonces llegaban de una isla a otra, así súper romántico como en las películas, llegaban desde una isla a otra, desde la isla de Providencia, la isla de Santa Catalina, y se reunían precisamente acá. Aquí hay unas cadenas o unos corazones generalmente, y esos corazones, o esos candados, perdón, significa como que las parejas que los ponen ahí, o sea, profe, como que nunca eso, tendrán. eso lo dieron en un programa que hay un puente de los enamorados que ponen candados para saber cuál es el de ellos. Claro, es muy interesante también saber que eso pasa aquí y que eso pasa en Providencia y que no solamente generalmente cuando pensamos en San Andrés o en Providencia o en Santa Catalina, o en estas islas tan bonitas porque son súper bonitas, pensamos en ir a pasear o a ir al mar y está bien de alguna manera, pero hay mucho más allá de eso. Cuando viajas, lo interesante es conocer cómo las personas viven, cómo las personas se comportan, cómo las personas piensan de su ciudad y el lugar en el que están. Entonces, por eso es tan importante hacer como ese recorrido tan chévere y tan bonito que tenemos hoy para ti. Entonces, este puente nos va a llevar hasta Santa Catalina. Es interesante, como te decía, mirar o ver que Tiene podemos cruzar casi, una isla a otra en un puente. ¿Sí? tiene varias cosas, o sea, va derecho y forma como si fuera una, bueno, forma una figura, una T, forma una T, porque va derecho y cruza así, va para así y después vuelve a ir derecho. Claro, súper interesante. Bueno, entonces una vez que ya llegamos a la isla de Santa Catalina, bueno, así a la isla de Santa Catalina hay una playa a la que nos tenemos que dirigir. Esta playa va a ser el sitio donde nosotros vamos a desarrollar el reto que tenemos para la siguiente sesión. No lo vamos a desarrollar hoy, sino vamos a quedarnos ahí para que la siguiente sesión continuemos con tus otros compañeros. Entonces, em, en la isla de Santa Catalina, es una isla pequeña a la que podemos llegar por canoa, podemos llegar por este puente que te estábamos diciendo. Pero resulta que en Santa Catalina hay una playa que está vacía y que está desierta y que es muy apropiada, digamos, para el reto que tenemos para hoy. Para llegar a esta isla hay dos formas de llegar. Hay dos formas de llegar que Daniel nos va a explicar cuáles son esas dos formas de llegar. Las dos formas de llegar a dónde. Edwin. Ajá, a la playa esta de Santa Catalina, donde vamos a desarrollar como todo el challenge de hoy, de la próxima clase. Mm, Bueno, Profe, sí, una pregunta, dime. que es que mira que hay como, no sé si es el sol o algo, pero en la mitad del puente, pareciera en una crayola de calle como si fuera una X. Ella dice que en el puente hay un tesoro porque hay una X. X. Claro,
Bueno, digamos que la X sí eso aparece como automáticamente, no hace parte de, digamos, del puente. Por el De hecho, el computador. puente ahorita está, Ah, bueno. ajá. No, eso es como por defecto, digamos que lo pone el mapa, pero son como lugares próximos. Entonces, aquí te señala una X para señalar que estás ahí, pero no que realmente exista en el puente. Este puente, como te decía yo antes, eh, bueno, ahorita está en construcción, o creo que lo están arreglando, según me mostraba ayer Canicha, lo están arreglando. Y creo que se puede pasar, pero está en construcción o algo así. La cosa es que, bueno, vamos a llegar a Santa Catalina y en Santa Catalina, pues está la zona urbana, obviamente, está como toda la zona urbana de Santa Catalina, pero la idea no es llegar a Santa Catalina, sino que vamos a ir detrás de la isla y al ir detrás de la isla vamos a encontrar como toda la playa. Hay dos formas de llegar hasta esta playa. Una es por barco o por canoa, digamos, por una lancha, y la siguiente es caminando. ¿Cuál de estas dos maneras, bueno, sí, ¿cuál de estas dos maneras prefieres tú? ¿La primera, la de lancha, o la segunda caminando? Igual, Prefiero acuer- caminando. ajá, acuérdate que Caminando caminando, porque uno puede pues sentir todo lo que uno ve. bueno, vamos a elegir, ya que no lo vamos a dejar a los dados, sino pues voy a dejarlo a tu elección. Entonces, vamos a ir caminando. Entonces, tú me vas a empezar a describir cómo es llegar a esa isla, cómo es llegar a esa playa, cómo es la vegetación que tú ves a tu alrededor. Es dura la vegetación, es difícil caminar entre esa vegetación, o es fácil, eh, no es tan difícil llegar allá. No es tan difícil porque uno tal vez pueda tomar algo que lo lleve un poquito más rápido y cuando Porque tú dijiste que caminando. caminando, Ujú. entonces uno puede ir empezando, empezando de empezando desde donde caminando uno puede sentir todo es tan colorido y todo es muy Ajá. La vegetación allá también es muy interesante. ¿Sabías es tú, por de ejemplo, que color verde, todo el pasto, es, claro, es los árboles, las montañas que se ven desde aquí, de tu computador, de color naranja, los techos de blanco. claro, sabes, mira. Y esto es Santa Catalina. No podemos cruzar, no sé por qué. Pero la idea es que tú mires, ¿sabes que por ejemplo ¿sabes tú qué son los arrecifes de coral? Bueno, los arrecifes de coral son formaciones, digamos que son muy importantes porque hay como mucha vegetación y esa vegetación está como dentro del mar y eso es lo que permite de alguna manera que se produzca como oxígeno y que se pueda respirar. Entonces, bueno, en algún momento vamos a conocer estos arrecifes, pero bueno, ya que estás caminando a esta isla, ahí tenemos una pregunta que queremos hacerte, porque esta pregunta es la que te va a permitir desbloquear un elemento muy importante. Acuérdate que el agua del mar es salada, entonces necesitaríamos agua dulce para sobrevivir. Para desbloquear de alguna manera esta agua, necesitamos o queremos que tú nos respondas una pregunta. Uno de los personajes, No, uno de los personajes que hemos venido contando en las historias que te hemos narrado a ti, es a Nancy, ¿no? A Nancy la araña. ¿Te acuerdas de Nancy, Isabela? sí, la primera clase que me metí estaban hablando de una sirviente, de Nancy la araña, Ujú. de la, ¿cómo es que se llama ese animal? Eh, el que corre rápido, ¿El jaguar? ¿Puede ser? el jaguar, Ujú. ¿Te acuerdas que, a ver, esos ajá, animales. Escucha, escucha.
Sí, perdón. ¿Te acuerdas que, digamos, Anansi había derrotado a esos animales en algún momento y se había convertido como en el guardián de los cuentos? ¿Te acuerdas de eso, más o menos? Sí, me acuerdo que Nancy derrotó al... Es que se me olvida el nombre del mal grande. Del mal ¿Jaguar? grande. El jaguar, Ujú. que Nancy derrotó el jaguar usando su telaraña. Ujú. Sí, había otros tres animales que también había derrotado. Derrotó una serpiente. Con su telaraña agarrándola. Ajá, y unos avispones, unas avispas también las Unas metió. avispas se las... Es que no me acuerdo qué es lo que hizo con las avispas. ¿Te acuerdas que les echó agua encima Ah, para sí. pensar que estaba Porque lloviendo? sí, porque las avispas no pueden volar con agua en sus alas. Sí, ajá, bueno, la cosa es como que eh, las avispas pensaron que estaba lloviendo, entonces él les dijo que se metieran como en un En jarrón. su, eh, en su, en su casita que está llena de Ujú. miel y todo eso y hacen sus camas con la propia miel. Ajá, y así fue como, a través de su inteligencia y a través de su astucia, perdón, Anansi se convirtió en el guardián de los cuentos. Y ahí es como, digamos, como que esa historia nos da inicio, como Anansi, la araña, se convierte en este guardián de los cuentos. En el guardián de los cuentos, porque ese es muy positivo porque avispones, jaguar, una serpiente que son los... El jaguar es más peligroso con las arañas porque él las puede pisar como cualquier otro humano haría. Y pues la serpiente la podría morder, Claro, pero eso lo... Entonces, con su inteligencia, su astucia, entonces sí, en esa historia puse lo más cuidado que pude, porque claro y muy estuvo bien. muy Muy, interesante. claro, es muy interesante, muy interesante. Pero recuerda que Anansi, como te habíamos dicho en clases o en sesiones anteriores, Anansi es un personaje que de alguna manera es como una leyenda dentro de ese territorio. Este personaje de Anansi llega con las personas africanas, digamos, de África, ¿no? Con los esclavos africanos, personas en condición de esclavitud mejor. Ajá, llegaron ahí y se instalaron con todas esas historias que tenían y las historias cambian. Las historias de alguna manera mantienen como su sentido y como la manera en que se cuentan, pero se adaptan y se O sea, acostumbran. se adaptan a lo que hacen. Cuidado. Ujú. No, no te preocupes, está bien, súper bien. Ajá, exacto. No te preocupes, eso es lo que intentamos hacer. Y bueno, este personaje va a ser muy, muy importante. Entonces, la pregunta que tenemos para ti es, ¿por qué crees que Anansi es tan importante para las personas del archipiélago? O sí, porque es muy importante, pero ¿por qué crees tú que es importante para ellos? Porque es el guardián de la, de los cuentos, entonces, y también por lo que derrotó tres más animales. Ujú, muy bien, súper bien, Isabel. Eso es, eso es. Entonces, ya ahora que tenemos el elemento del agua eh, como desbloqueado, este elemento, el agua, nos va a servir para también sobrevivir cuando lleguemos a esta isla. Acuérdate de tu combo, que es el combo del nylon para pescar, la carnada y el gancho. Lo siguiente que va a pasar en la isla lo vamos a descubrir la siguiente sesión, porque ahí fue donde quedamos con tus otros compañeros. Entonces la intención es que Ah, bueno. el próximo martes a esta misma hora, podamos descubrir e ir descubriendo lo que va a pasar allá. Ah, Hoy, bueno, pero hoy te vamos a contar una historia. Hoy esta historia va sobre Anansi.
y a Nancy un Eh, lugar, un lugar común que va a aparecer durante todas estas historias es un lugar, tú le vas a poner cuidado, digamos, al lugar que va a aparecer durante todas esas historias y que va a ser, digamos, común. Y la historia de hoy, precisamente, es sobre Nancy y como Nancy tiene que pasar una serie de situaciones y hasta conseguir como algo muy importante. Entonces, te voy a mostrar el cuento de hoy. Daniel te va a poner el audio, yo lo voy a poner por acá. La historia de listo, hoy, pues. ajá. Acuérdate que las historias están en inglés y están en español. En español porque es el idioma de nosotros y porque es el idioma como de alguna manera Ustedes me podemos. lo ponen en español, solo que ustedes lo van a entender en inglés. Ajá, lo tenemos en inglés, pero digamos como que eso tiene una razón, ¿sabes? Esa razón es que de alguna manera la lengua común entre las personas del archipiélago y entre nosotros el español. Y es como nosotros de alguna manera lo podemos entender. Pero también está en inglés, porque el inglés es cómo esta lengua se fue construyendo. Y él también es para hacer un ejercicio de nosotros poder hablarlo en inglés y poder, digamos, de alguna manera conocerlo en inglés. Hay una cosa interesante de la próxima clase y es que la intención es que la mayoría de la clase sea en inglés y que las instrucciones que nosotros te vamos a dar sean en inglés. Entonces tienes que estar muy, muy preparada y muy atenta a lo que vamos a hacer. Las vamos a hacer en inglés y en español, pero la idea es que sea en inglés la mayoría del tiempo. Entonces la historia de hoy la voy a poner por acá y Daniel te va a poner el audio para que tú la vayas siguiendo. Eh, la vayas siguiendo, ¿verdad? Entonces te voy a poner la historia de súper cortica, pero súper interesante. Entonces se llama Nancy y Tigre van de pesca o Tiger and Nancy go fishing. ¿Quieres repetir esa parte después de mí? En inglés, a ver. Listo. Ajá. Tiger Tiger, and Nat, Nancy Nancy, go go fishing. fishing. Fishing, ok. Tiger and Nancy go fishing. Ajá. Tiger Ajá. and Nancy Tiger, Nancy, go fishing. go fishing. Nancy y Tigre van de pesca. Entonces esa es la historia de hoy. Aquí acuérdate que tú siempre tienes las historias para cuando quieras revisarlas. Aquí las tenemos en inglés, en español, en inglés, tenemos en criol. Quisiéramos que Canicha no los hubiera leído, pero pues no está hoy. El audio lo vamos a poner un poquito más adelante cuando ya lo tengamos. Pero hoy solamente la vamos a leer en inglés y en español. Vamos a empezar en español. Tú le vas a poner cuidado. La idea es que con la historia tú identifiques de alguna manera cuál es esa importancia y por qué es importante. Y no solamente porque es importante, sino que de alguna manera te des una idea o te preguntes, ¿no? Porque un animal tan pequeño como una araña puede retar a esos animales tan grandes, ¿no? Y a través, sí, de la inteligencia, de la astucia, pero vamos a tratar de mirar si hay algo de fondo. Pero vamos a empezar con la historia de hoy. Entonces, Daniel, por favor, audio. Nancy y Tigre van de pesca. ¿No conocen la historia de lo que pasó cuando Tigre y Nancy fueron de pesca? Bueno, entonces la voy a contar. Un día Nancy y Tigre fueron de pesca. Pescaron una gran cantidad de peces y estaban en el sitio de pesca cuando Nancy miró hacia abajo y vio un montón de escamas. Alguien había estado allí. Cuando Nancy vio las escamas plateadas que brillaban, gritó: Tigre, qué montón de dinero hay allá abajo, un montón de monedas de plata. ¿Sabes bucear? Yo no sé bucear, yo no sé bucear. Así que Tigre dijo: yo voy a caer al fondo, pero ¿cómo me mantendré abajo? Nancy amarró un gran pedazo de ladrillo a una cuerda para hacer un anclaje y lo tiró al agua, arrastrando a Tigre para que llegara al fondo. Tigre permaneció allí recogiendo todas esas escamas de pescado.
Cuando miró hacia arriba y quiso subir, no podía hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Nancy se había ido, dejándolo allí, en la mitad del mar. Sí, señor. Tigre luchó y luchó hasta poder soltarse y nadar a tierra firme, sin dinero y sin pescar. Ok. Esa fue la historia en español. Now we are going to listen to it in English. Vamos a escucharla en inglés. Daniel. Tiger and Nancy go fishing. Do you know the story about the time when Tiger and Nancy went fishing? Well, I am going to tell it to you now. One day, Nancy and Tiger went fishing. They caught a lot of fish, and they were there at the fishing ground when Nancy looked down and saw a whole bunch of fish scales. Someone had already been fishing there. But when Nancy saw the shiny silvery fish scales, he cried, Tiger, what a pile of money down there! A whole pile of silver money. Can you dive? I can't dive. I can't dive. So Tiger said, I will dive. But how? I will stay down? Nancy took a big ankle rope and tied it around Tiger with a piece of brick and threw it down quickly so he could stay on the bottom. Tiger stayed down there picking up all those fish scales. When he looked up and wanted to come to the surface, he couldn't because do you know what Nancy had done? Nancy had gone off and left him right there on the bottom of the ocean. Yes, sir. Tiger fought and fought until he could get loose and swim back to shore with no money and no fish. Ok. ¿Qué te pareció la historia de hoy, Isabela? Bien, lo más interesante que entendí en inglés, Ujú. lo más interesante que es importante, Sí, bueno. Ujú. fue lo más interesante que Nancy traicionó al tigre, porque lo traicionó, el tigre confió en ella y Nancy lo dejó en la mitad del mar y el tigre quedó sin pescado y sin plata. Interesante ese punto de vista, interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, la siguiente sesión. Hoy la idea era como que te familiarizaras con lo que habíamos hecho, con esta actividad y con la historia, pero esta historia la vamos a seguir la siguiente sesión, con la siguiente actividad que vamos a proponerte en la siguiente sesión. Aquí tenemos tenemos un tigre y un gato. Ajá, bueno, fíjate. Aquí, Daniel te puede explicar esta parte mejor que yo, lo del formulario y todo esto. Daniel, please. Bueno, básicamente el formulario es la retroalimentación de lo que hemos hecho durante toda esta sesión. Básicamente lo único que hay que hacer es ir seleccionando lo que nosotros hemos escogido a lo largo de este viaje al archipiélago. Por ejemplo, en algún momento habíamos escogido la ruta número 2 de Bogotá a San Andrés en avión. Lo único es seleccionarla. El otro sería seleccionar el combo, que fue el tercer combo. También después simplemente es leer las instrucciones e ir seleccionando pues lo que hemos realizado el día de hoy solamente para retroalimentar. Y después lo más importante es la respuesta a estas tres preguntas que ya hemos hecho, que es ¿qué idioma hablan las personas del archipiélago? La segunda, ¿cómo están vestidas estas personas del archipiélago? Y la tercera, ¿cómo es el lugar donde viven? Entonces ya
Ya en la clase habíamos dado una respuesta, pero importante que también la escribamos aquí. En un cuarto momento ya ponemos si nos fuimos en lancha o nos fuimos caminando en el momento que nos fuimos a Santa Catalina. Y para ir cerrando, las últimas dos preguntas tienen que ver tanto con la historia del día de hoy, como con el hecho de desbloquear el agua, que ya habíamos mencionado en el juego. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué Anansi es tan importante para las personas del archipiélago? Entonces, por favor, para que me des tu respuesta por este medio. Y finalmente, en escribir qué es lo que entendiste de la historia del día de hoy, de Nancy y Tigre van de pesca. Y después, solamente si Profe, sí, señor, profe. aquí voy a poner otra vez en el link en el chat, de pronto, para el link del cuestionario, pero también en nuestra página web, en caso de que no tengan... Daniel, ¿será que tú me puedes dejar el de la página web, pero por el Facebook, porfa? Ok, Ujú. ok. Porque pues todo lo tenía en el celular, entonces todo se perdió. Ok, Dale, está dale. bien. Ajá. Acuérdate Entonces, entonces que, bueno, esta parte, digamos, de la historia la vamos a la idea es que la conocieras hoy, como que te familiariza. O tú tenías una pregunta, Isabel, ahorita me parece que tienes una pregunta tú. Profe, que es que mientras tú estabas diciendo, aquí yo tenía las preguntas por mi pantalla y las estaba resolviendo y Dale. pues ya voy a acabar las preguntas porque es casi facilitas, entonces ya las estoy respondiendo. Dale, muy bien, muchísimas gracias. La idea es que sí las respondas y que me respondes las respuestas y que revises otra vez esta historia. Tú sabes que las tienes ahí en la página, entonces cada vez que quieras entrar, están tanto en inglés como en español. Aquí las puedes ver en inglés y en español, entonces les das clic ahí y puedes ver, digamos, acá cuando le des encima del icono del tigre, pues ahí te aparece el libro y puedes, digamos, ir leyéndola también, ir mirando las imágenes y todo. La Ah, idea es que, ajá, la idea es que la próxima clase las vamos a seguir leyendo y va a ser muy importante, digamos, a la hora de la siguiente actividad que va a ser en esta isla y que es importante también, digamos, como que vayas pensando eh, cómo las historias también, cómo estas historias se relacionan con con la manera como las personas se construyen y forman sus propios grupos, sus propias formas y maneras de ver la vida, es importante. Entonces, nada, muchísimas gracias por venir hoy. Te recomendamos hacer la actividad esta que ya estás haciendo ahorita. Y acuérdate que la siguiente clase es el martes a las 2 de la tarde, junto con los otros chicos, para que sea un poquito más interactivo, más interesante, como que todos podamos hablar. profe, ¿me haces un favor? Dime. Es que como yo casi se me olvidan los días, entonces le puedes escribir a mi mamá para que sepa. Listo, Daniel, ahorita te va a escribir, son los martes, pero tú tenlo en cuenta también, son los martes a las 2 de la tarde. Daniel, porfa, le recuerdo la información a ella, por favor. sí, no hay problema. Y nos vemos la siguiente clase. Acuérdate que no solamente puedes revisar esta historia, sino puedes revisar el resto de las historias que hemos hecho. Nos faltan algunos audios, pero los estaremos colocando próximamente. Sí, pero profe, es que la última que hicimos, la del barco, es como la última sección que dijiste, la del barco, que trataba de hacer plastillos, que el barco se le hundió por hacer mucha sal. Esa casi no la encontré. Fíjate, te voy a mostrar. Mira, aquí está la parte de las historias, están las historias acá, y aquí está encima del icono del barco, le das ahí clic, y ahí te aparece. Profe, no te preocupes, yo ahorita le abro en el computador, es que como yo todo se lo tenía era en el celular y todo lo manejábamos desde el celular, entonces ella
Por eso estás así de preguntona, no te preocupes. Yo ahorita le voy No. Igual, no te preocupes que igual, para eso estamos, para responderte pues cualquier duda con respecto a esto. Y no, acuérdate, te lo explico de nuevo. Entonces está en el icono, digamos, de los muiscas, o de la araña, o del barco, o digamos del tigre y así. Ahí siempre cuando les des clic ahí, te va a aparecer la historia. Te va a aparecer la historia en el libro. Y los audios te van a aparecer aquí un poquito más abajo, donde pues están en inglés y están en español estos dos. Nos falta el resto, pero bueno, la idea es que como que lo cacharres ahí tú misma, que vayas mirando también, digamos, la evidencia que ya tenemos acá, con todos los trabajos Ah, que hemos bueno, hecho sí, de señor. los chicos, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos como todos, muchas evidencias, digamos, de lo que Sí, hemos como, aprendido. como todo lo, aquí ya tenemos todas las historias que los has contado hasta hoy, Claro, y todas digamos las en la parte historias de que tu, ya, ujú, en la ya, parte de tu portafolio, sí, en la parte de tu portafolio, digamos, te voy a mostrar de nuevo. Aquí tenemos tu Isabela Ángel, eres tú, ¿verdad? Aquí ya tenemos sí, las tres actividades que has hecho, la cartografía, el personaje y el collage. Entonces ya para ahí, si quieres sí. ir revisándolo y todo Es eso. que el collage es eso, entonces, Claro, claro. Y la idea, bueno, ya me dices que estás haciendo la actividad de hoy para que respondas esas preguntas. Eh, um, yo te sí, voy, pues, señor, profe, no sé muchas si gracias. tú tienes mi número, creo que sí. No, el número, sí, señor, ya lo tengo otra vez. Dale, cualquier cosa me escribes ahí, cualquier pregunta que tengas. Y, bueno, acuérdate también que la página está en inglés. Entonces, si la quieres mirar en inglés, pues está también en inglés. Entonces, les das aquí donde dice English y ah, te aparece sí, como pero profe todo. también está en español y en inglés. Ajá, sí, exacto. Fíjate, No te lo entonces voy a poner en español. Yo prefiero en inglés. Muy bien. aquí acuérdate que está en español y está en inglés. Entonces, aquí te vas a encontrar con lo mismo, pero más barato, no mentiras. Lo mismo, pero, pero en inglés. Ah, Eh, sí, entonces aquí pues puedes encontrar lo mismo en inglés. Entonces es eso. Cualquier pregunta, pues quedo atento. Espero la siguiente clase a las 2 de la tarde, que es el martes, a las 2 de la tarde, junto con los otros chicos que ya los tenemos como programados. Y nada, y sale una revisadita otra vez a la historia para que la leas. Y listo. en inglés, para que también vayas repitiendo ahí con el audio. Es interesante también que hagas ese ejercicio. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por venir hoy, Isabela. Te agradecemos mucho por venir y te esperamos la siguiente. Listo, profe. A Muchas mí me gracias. gusta mucho que ustedes estén, que me haya metido en esta clase porque aquí enseñan mucho. Son muy interesantes las historias que ustedes cuentan y pues son muy interesantes y me quedo concentrada porque esas historias son muy chéveres. Entonces, Nos alegra muchísimo. Nos alegra muchísimo y nos gusta mucho que nos digas eso. Eso es como la mejor, ¿cómo se dice? Como la mejor recompensa después de todo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, de verdad. Te esperamos la chao. siguiente clase. Vale. Cuídate mucho, bueno. Listo. Que Chao, Cuídate. Chani, que se mejore si está enfermo. se... No, yo no estoy enfermo, me estoy cuidando. Ah, bueno, eso Daniel, está no bien. salga, no salga de su cuarto. Sí, mucho Bueno, alcohol y Daniel, nada ir a visitar a mi hermana, ¿ok? tranquila. ojo con Adiós. Joel, Daniel.